En este video te voy a enseñar de la forma más rápida y práctica posible cómo instalar Comfy UI, cómo dar tus primeros pasos, generar tus primeras imágenes, usar ControlNet, usar InPainting y volverte un 50% experto en Comfy UI. A lo mejor ya lo has escuchado, has visto muchos videos de YouTube que te enseñan a usar esto, pero parecen súper complicados. Y no te preocupes, en este video vas a ver que en realidad es mucho, pero mucho más sencillo de lo que parece. Yo soy Eduardo, esto es IA Sin Filtros y comencemos de una vez. Pues bien, el primer paso para usar Comfy UI pues es instalarlo. Simplemente métete a Google, busca Pinocchio, descárgalo, instálalo, ábrelo, pero ojo, instálalo en una carpeta en donde tengas suficiente espacio en tu disco duro. Una vez que ya instalaste Pinocchio, simplemente busca en el buscador Comfy UI y te va a aparecer. Dale clic, dale en instalar, se va a tardar, ten paciencia y si no te sale la primera, vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar y si ya de plano no te sale, te recomiendo ir a ver este video que te va a aparecer en la tarjeta en donde te enseño a instalarlo de la forma más profesional posible. En la descripción de este video vas a encontrar todo lo que necesitas en un solo link full mega con medicina incluida para que descargues todo en un solo clic y que no tengas que estar buscando por Google miles de cosas. Pero eso es para la instalación avanzada. Para este tutorial te basta con instalar Pinocchio y ya. En este video te voy a enseñar a instalarlo, a abrirlo, a descargar modelos, en qué carpeta ponerlos, cuáles son los conceptos básicos que necesitas saber, qué tipos de modelos hay, qué es un LoRa, qué es un checkpoint, todo ese tipo de cosas. Te voy a guiar por tus primeros pasos para generar imágenes, cómo hacer imágenes 100% realistas, de caricatura, de logos, de animación, cómo hacer un InPainting básico, que es básicamente modificar objetos que aparecen en la imagen o quitarlos, y cómo hacer un control básico para que puedas controlar la posición de tus personajes o la profundidad del espacio que quieres generar. Una vez que ya lo instalaste, espérate vaquero, yo sé que ya quieres empezar a generar tus monas chinas, pero no te preocupes, vamos a hacer eso más adelante. Primero te tengo que explicar unas cuantas cosas. Vamos entonces a la página de la comunidad más grande de inteligencia artificial generativa, que es Civit AI. Ahí vas a encontrar lo que quieras, y cuando digo lo que quieras me refiero a lo que quieras, ya que con inteligencia artificial generativa en local puedes generar cualquier tipo de imagen sin censura, sin límites de absolutamente nada, y queda totalmente bajo tu responsabilidad lo que hagas con eso. Yo solamente te enseño cómo usarlo con fines educativos y tú sabrás lo que haces o no haces. Entonces, una vez estando en esta página, ojo aquí, ten mucho cuidado cuando abras esta página. Si estás en tu oficina, si estás con tu abuelita, si estás con tus tíos y están viendo tu pantalla, porque te pueden aparecer muchas cosas y no quieres que vean lo que tú ves. Entonces, dale aquí donde aparece este ojito y desactiva estas tres últimas opciones y activa esto de aquí. Si no te aparece esto de aquí, ¿estás seguro? Es porque no tienes una cuenta creada, pero te recomiendo crearla de todas formas para que puedas censurar todo lo que no quieres que las demás personas vean. Entonces te vienes aquí a modelos y aquí vas a buscar el que se llama Juggernaut. Pero antes de eso tienes que darle aquí donde dice filtros y vamos a utilizar los modelos SDXL. Son los más rápidos que hay hasta ahorita. Sí es cierto que ya son un poco viejos, como de hace 2-3 años, pero precisamente por eso ya están muy optimizados y los puedes correr incluso en una computadora que no tenga tarjeta de video dedicada. Vas a palomear todo exactamente así como yo lo tengo, le das en donde dice Checkpoint, All y luego en donde dice SDXL 1.0 y SDXL Lining. Esto es como la arquitectura del modelo, ¿va? Y también te recomiendo que le pongas aquí en Month para que te aparezcan los modelos más populares en el último mes. Típico, la vieja confiable es Juggernaut. Buscas aquí en el buscador y te recomiendo este de aquí que dice Juggernaut XL, no el otro. Te vienes a XL y como puedes ver es muy generalista, puede hacer retratos de altísima calidad, súper detallados, imágenes, ilustraciones, dibujos, arquitectura, interiores, animales, ilustraciones, anime, puede hacer muchísimas cosas. Entonces te vas aquí abajo y donde dice descargar, busca este icono de descarga de aquí, lo descargas, pero ojo, no lo puedes descargar en la carpeta que tú quieras, no lo puedes poner en descargas, en imágenes, en documentos, en fotos de la familia, lo tienes que poner exactamente en esta carpeta. No sé dónde tú hayas instalado Comfy UI, eso depende cuando tú lo instalaste, solamente tú sabes eso, pero lo que sí estoy seguro es que tienes esta carpeta que dice Comfy UI. Si tú usaste mi instalador de un solo clic, en la descripción del video exclusivo para los Patreons vas a tener esta carpeta que dice UI V43
o en la versión que esté actualmente, pero si tú lo instalaste con Pinocchio o directamente de la página de Config.ui o lo que sea, vas a tener de todas formas esta carpeta Config.ui. Eso es una constante que no cambia. Entonces, aquí en esta carpeta de config vas a tener esto que dice models. Selecciona cualquier carpeta, presiona la tecla M y te va a llevar a la carpeta de models. Le das enter y aquí te aparecen muchísimas carpetas. Si tienes poquitas, no te preocupes, es porque acabas de empezar. Pero la que seguramente sí tienes es esta que dice checkpoints. Si no la tienes, créala. Se tiene que llamar exactamente así como estás viendo en pantalla. Una vez que tú ya tienes esa carpeta creada, entonces ahora sí le das doble clic y aquí es en donde vas a guardar todos los modelos SDXL que descargues. Si después ves tutoriales más avanzados y usas modelos Flux, modelos de One, modelos de HighDream o cualquier otro tipo de modelos, van en diferentes carpetas. Los de Flux van en Diffusion Models, los GGUF van en UNet, los ControlNet van en ControlNet, los Clip van en Clip, los Text Encoder en Text Encoders y así, pero ahorita ni te preocupes por eso. Entonces lo descargas de aquí, yo no lo descargo porque ya lo tengo y listo. Ahora sí estás totalmente preparado para generar tus primeras imágenes. Esta es la interfaz de Config.ui. Como puedes ver, es una pantalla totalmente en gris. Es posible que a ti te aparezcan algunos nodos por aquí. No te preocupes. Si te aparece, simplemente selecciónalos manteniendo presionado control. Seleccionas todo así y le das en suprimir, borrar. Listo. Vamos a empezar de cero. Y al contrario de como se explica en muchos tutoriales, yo te voy a enseñar a hacerlo del final al principio. Porque así es como tiene que funcionar tu lógica, tu mente cuando estés diseñando flujos de trabajo en Quay. Lo primero, o más bien el objetivo al que quieres llegar es a una imagen, ¿cierto? Entonces vamos a poner un nodo con doble clic que se llama Save Image. Es probable que tú lo tengas en español. Te recomiendo, aunque no sepas hablar inglés, que lo pongas en inglés, porque la mayoría de tutoriales que tú veas, si no es que casi todos, van a estar en inglés, incluso aunque la persona hable español como yo, los nodos van a estar en inglés. Entonces te vienes aquí a Settings y buscas donde dice idioma. A mí no me aparece porque lo tengo en inglés, yo lo tengo como language, y le cambias de español a inglés, English, y listo. Ahora sí, busca aquí Save Image y aquí vamos a poner la imagen que queremos crear. ¿De dónde vamos a sacar esa imagen? Pues es muy fácil. Vamos a sacarla de ahorita te voy a explicar qué es eso. Busca entonces BAE Decode y ya tenemos esto. Vamos a conectar así de un punto a otro y listo. Ahora, ¿qué nos va a generar esta imagen? Como puedes ver, unos samples, unos ejemplos. Esos ejemplos los vamos a sacar de un nodo que se llama K-Sampler. Y aquí vamos a conectar. Si te fijas, es muy intuitivo. Se distingue por colores. El rosita va con el rosita. Y de aquí vamos a sacar el latent o el ruido, ¿va? Más adelante vas a comprender qué es eso exactamente. Y aquí el K-Sampler nos está pidiendo una serie de cosas. Nos está pidiendo modelo, positivo, negativo y ruido. El modelo lo vamos a sacar del modelo que acabamos de descargar. Entonces dale doble clic y escribe checkpoint y te va a aparecer esto que dice load checkpoint, que significa cargar checkpoint. Y aquí te va a aparecer el que tú acabas de descargar. Si no te aparece, presiona la tecla R para que se refresque y ya te debería de aparecer. Si no te aparece es porque lo pusiste en la carpeta incorrecta, así que regrésale al video y vuelve a ver lo que dije. Entonces vamos a utilizar este que dice Juggernaut y vamos a conectar el morado con el morado, model con model. Y ahora nos está pidiendo positivo, negativo y ruido. ¿De dónde vamos a sacar eso? Positivo significa lo que sí quieres que aparezca en la imagen y negativo significa lo que no quieres que aparezca en la imagen. Entonces vamos a poner un nodo que se llama clip. De hecho es el segundo que aparece en cuanto das doble clic. O text clip, text encode. Aquí está. Aquí vamos a poner el prompt. Vamos a separar esto un poquito más y listo. Generalmente la gente le pone un color verde. Nada más dale clic luego aquí en la bolita y le das en color verde y listo. Aquí vas a poner lo que sí quieres que aparezca. Por ejemplo, un perro astronauta peleando con Hulk. Bueno, no queremos infringir derechos. Peleando con un ratón. Ok, te recomiendo que siempre lo escribas en inglés. Si no sabes inglés, no te preocupes. También lo puedes poner en español, pero los resultados no van a ser tan buenos. Así que si quieres poner algo, te recomiendo que vayas a ChatGPT o a Gemini o a tu IA de preferencia y escribas y que te lo traduzca a inglés. Y listo. Conectas este naranja con el naranja que dice positive. Luego necesitamos también el negativo. Simplemente le das control C, control V y vamos a poner el negativo, pero vamos a ponerle color rojo para que tú sepas que es el negativo. Le das aquí en la bolita y le pones rojo. Ahora sí, aquí vamos a ponerle lo que no queremos que aparezca. Te recomiendo que al principio no le pongas nada.
y a menos que te esté poniendo en la imagen cosas que no quieres, entonces ahora sí ya se las empieces a poner. Vamos a poner este en el negativo y aquí nos está pidiendo el clip. El clip lo vamos a sacar del modelo. Como puedes ver, ya tenemos casi todo conectado. Nos falta el by, este rojo, este va con el rojo de acá y como puedes ver ya lo tenemos conectado de esta forma. Voy a poner esto aquí para que alcances a ver exactamente cómo está conectado. Si no sabes cómo se sacan estas bolitas, es muy fácil, simplemente le das doble clic en la bolita y le das en donde dice Add Reroute y ya puedes moverlas a donde quieras. Lo estoy poniendo así únicamente para que tú puedas ver claramente cómo los tengo conectados. Y nos falta este que dice Latent In. ¿De dónde vamos a sacar eso? Latent In significa ruido latente, que es un ruido que se inventa totalmente al azar. Es como cuando prendías la televisión y se veía puro ruido, pura interferencia. A partir de ahí, la inteligencia artificial empieza a acomodar los píxeles, a moverlos del lugar hasta que se vea algo parecido a lo que le estás pidiendo. Entonces vamos a buscar empty, que es este nodo aquí que dice empty latent image. Esto nos va a dar una imagen vacía de ruido totalmente al azar. Se lo ponemos aquí y aquí ponemos el tamaño del que queremos generar. Te recomiendo que sea máximo 1024. Si tú quieres generar imágenes en 4K, en 8K, está bien, pero hay métodos después para eso. Ahorita vamos a pegarnos a 1024. Y si tu computadora es definitivamente muy lenta, te recomiendo que lo dejes en 512. Ahora sí, vamos a configurar los únicos parámetros que necesitamos mover, que son estos de aquí, ¿va? Como regla general, yo siempre le pongo color naranja a lo que le tienes que mover cuando estés utilizando el flujo, que son este y este. Porque si yo te paso este flujo después, tú vas a necesitar mover esto, esto y esto. Así rápidamente e intuitivamente tú ya sabes que necesitas mover y configurar todos estos nodos, pero no los demás. Ok, entonces ahora sí vamos a ponerle aquí una semilla. La semilla es un número al azar que la inteligencia artificial va a tomar como punto de partida para generar lo que sea que le pidas. Se lo puedes dejar en 0, no pasa nada, pero si tú quieres que te dé siempre los mismos resultados y que pruebes cómo va cambiando según escribes el prompt, nada más le pones un número, por ejemplo 50, y aquí donde dice Control After Generate significa control después de haber generado, le pones en donde dice Fixed, para que te deje siempre el mismo. Esto si quieres estar probando diferentes prompts y que te genere siempre la misma imagen con la misma semilla, y si quieres hacer siempre diferentes imágenes, entonces le das donde dice Randomize. Ok. Steps son los pasos, cuántas iteraciones o cuántos escalones va a subir la inteligencia artificial antes de devolverte un resultado final. Te recomiendo que al principio pruebes con 20, está bien. Si tú quieres un resultado mucho más detallado, súbele a 40, pero más allá de 40 no tiene ningún sentido, solamente estás perdiendo el tiempo. CFG es qué tanto te va a hacer caso la inteligencia artificial. Al menos ese es su propósito inicial, pero últimamente ya no tiene mucho sentido. Incluso con los modelos de SDXL funciona bastante bien que le dejamos en 1. Si tú ves que no te genera exactamente lo que le estás pidiendo, súbele máximo a 2. Pero más allá te va a generar imágenes súper saturadas, empastadas, que se van a ver horrible. Vamos a dejarle al principio en 1. Y ahora, para estos valores sampler y scale, vamos a ver lo que recomienda el modelo de Juggernaut. Esto es diferente en cada modelo que descargues. Por regla general, casi siempre los modelos SDXL funcionan mejor con esto que vas a ver en pantalla. Escribe aquí en el buscador DPM y vas a tener aquí varias opciones. Vete a la que dice DPM-2M-SD-GPU. Sé que parece complicado, parece chino, pero no te preocupes, te lo vas a memorizar. De ponerlo tantas veces te lo vas a aprender. Y en Scheduler ponle Carras. Esto nos va a dar mayor nivel de detalle en la imagen final, pero tú puedes probar la combinación que tú quieras. Mira, como puedes ver aquí en la página del modelo del desarrollador, él nos está recomendando estos ajustes. Nos dice esta resolución en específico y nos dice sampler DPM 2M SDE, que es exactamente el que yo te dije. Dice que utilicemos de 30 a 40 pasos. Vamos a dejarlo ahorita en 20 para resultados rápidos. Y dice que nos recomienda un CFG entre 3 y 6. Nosotros lo pusimos en 1. Entonces vamos a ponerle 3, es la recomendación de él y listo. Vamos a ver qué tal funciona así.
Con esto ya debería de funcionar. Para ponerlo a correr y que te genere la imagen, simplemente dale aquí donde dice Run. Si no te aparece este botón, es posible que lo tengas volando en algún otro lado, por acá, por acá, por acá, abajo, donde sea. Yo prefiero tenerlo aquí siempre en la barra. Le das en ejecutar y te va a empezar a generar la imagen. Como puedes ver, tu ventanita de la terminal va a empezar a trabajar y te debería de ir muy rápido. A mí me está yendo a 7.78 iteraciones por segundo, que no es lo mismo que segundos por iteración. Dependiendo de la gráfica que tú tengas, te va a ir más o menos rápido. Hacemos la imagen más grande y como puedes ver tenemos muy buen resultado. Es un perro astronauta, pero no se está peleando con un ratón. Parece que los ratones están por ahí volando. Entonces podríamos subir este valor a 6 y parece que sigue sin hacernos caso en absoluto. Entonces vamos a subir los pasos a 40, regresemos esto a 3 y vamos a poner la resolución que él nos recomienda, que es 832 por 1216. 832 por 1216. Generamos. Ok, parece que empieza a tener más sentido. Lo del ratón todavía no lo termina de entender. Pero bueno, ahí lo tienes. Ya fuiste capaz de generar tus primeras imágenes y vamos con el siguiente paso, que es la explicación de conceptos básicos. Para eso le pedí a ChatGPT que me hiciera esta gráfica y está bastante bien para explicarte exactamente qué es cada cosa. Ok, lo primero que necesitas saber es que existen modelos checkpoint, que es como lo que acabamos de descargar, el modelo Juggernaut. Pero hay modelos de diferentes arquitecturas que son para video, que son Flux, Qwen, etcétera. Qwen son los más nuevos que acaban de salir. Generalmente cada nuevo que sale es mejor que todos los anteriores, pero entre más nuevo es el modelo, generalmente pesan cada vez más. O sea, estamos hablando de cientos de gigas. Entonces, para que la gente común como nosotros pueda ejecutar esos modelos en su computadora, la comunidad se encarga de cuantizarlos. Esto significa comprimirlos, bajarle la cantidad de parámetros que tiene o sencillamente comprimirlos, así como cuando mandas una imagen por WhatsApp, que sigue siendo prácticamente la misma imagen, pero muy comprimida. Los modelos más grandes que te vas a encontrar son los FP32, son casi los originales que sacan, que pesan incluso cientos de gigas, y luego están los BF16, luego los FP16, y es a partir de aquí cuando nos empiezan a llegar a la comunidad. Los FP16 son sumamente pesados, todavía necesitan una 30-90, 40-90, 50-90 para poderlos ejecutar, e incluso así a veces es demasiado. Entonces, para la raza, para la comunidad, tenemos los FP8 o los modelos cuantizados. En SDXL no tenemos nada de eso, no te preocupes, pero ya en modelos más avanzados como Flux sí vas a ver este tipo de términos, y que sepas que entre más grande el número significa que es de mejor calidad pero pesa más, y entre más chiquito el número pesa menos pero también la calidad es menor. Tenemos diferentes tipos de modelos, tenemos Checkpoint, LoRa, Clip, Text Encoder y modelos UNet. Cada uno está encargado de hacer diferentes cosas del proceso de generación de imágenes. Empezando por el primero, que es el Text Encoder. Te voy a poner el ejemplo con un restaurante. Cuando tú llegas a un restaurante, tú ves el menú, ves la carta, ves las fotos, ves el pastel, la carne, los huevos revueltos, etcétera. Y tú le dices al mesero, oye, tráeme por favor unos huevos revueltos. O si tiene un nombre más complicado, digamos un omelette, ¿no? Entonces el mesero va a cocina y lleva apuntado en su papelito omelette, y va con el chef, y el chef ya sabe que un omelette es un huevo preparado de cierta forma. Pero ¿qué pasaría si fuera una palabra mucho más complicada? ¿Qué pasaría si tú le dices al mesero, por ejemplo, hazme unos huevos como me los hacía mi mamá? El mesero obviamente no sabe cómo te los hacía tu mamá, no está entrenado para eso. Entonces para eso se necesita un traductor, algo que le dé a entender al chef cómo carajos tiene que preparar esos huevos. Y ese es el trabajo del mesero. Entonces ya tú le platicas al mesero, o puede ser que sea un mesero ya muy preparado, muy experimentado, que sepa que generalmente cuando la gente le pide hazme unos huevos como me los hacía mi mamá, significa con jitomate, con cebolla y demás, ¿no? Entonces ya va el mesero con el chef a la cocina y le dice hazme unos huevos así, 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 con estos ingredientes, y ya el chef sabe exactamente lo que tiene que preparar. Pues en este caso, el comensal, el usuario del restaurante, serías tú mismo que estás pidiendo la imagen. El mesero sería el modelo Text Encoder, que es quien se encarga de decirle al modelo Checkpoint. El modelo Checkpoint es el chef, exactamente qué es lo que tiene que hacer en un lenguaje que él entienda. Ambos modelos, tanto el Clip como el Text Encoder, hacen lo mismo, pero son para diferentes arquitecturas. Una vez que ya el chef preparó esos huevos como te los hacía tu mamá,
Tal vez es el puro, no vienen en el plato presentados bonitos, no vienen con los adornos y la decoración para hacer que se vea bien, tal cual como viene en las fotos del menú. Entonces necesita que el mesero mismo o algún otro trabajador de la cocina sea el que se encargue de decorar ese plato para que sea del agrado del cliente, que se vea presentablemente bonito, estético, para que se lo lleven al cliente y sea exactamente lo que él estaba esperando. Pues quien se encarga de hacer este trabajo aquí en la inteligencia artificial es el modelo VAE. Es quien se encarga de decodificar la imagen de un ruido latente hacia una imagen ya sin ruido, decodificada, que entiendes tú como usuario que se lo acabas de pedir. Luego tenemos este concepto de los steps o los pasos. Imagínate que el chef, para hacerte tu omelette, simplemente pone la sartén, avienta los huevos, avienta los ingredientes y en cuanto está caliente, listo, ya lo saca. Obviamente eso va a estar mal preparado. Pero ¿qué pasa si se pone con dedicación a hacerlo? Hace que el huevo quede estéticamente bonito, que esté exactamente en su punto, ni muy cocido ni muy crudo, y se toma su tiempo para hacerlo bien. Esos son los pasos, la cantidad de tiempo o las veces que va a revisar que lo esté haciendo bien. Entre más pasos, mejor va a ser el resultado, pero más tiempo se va a tardar. Y como te dije anteriormente, más arriba de 40 pasos no tiene sentido casi para ningún modelo. Por mucho tiempo que pongas a un chef a preparar el omelette, así se tarde 5 horas, no lo va a hacer mejor que en los primeros 30 minutos, así que no tiene mucho sentido extenderte mucho en los pasos. Y luego tenemos este concepto que se llama CFG o CFG o Flux Guidance en el caso de los modelos Flux. Esto, imagínate que es el mismo mesero gritándole al chef todo el tiempo lo que tiene que hacer. Entre más le grite y más le recuerde qué es lo que tiene que hacer, pues esperamos que sea más parecido a lo que le acabamos de pedir. Pero ¿qué pasa si le gritas demasiado? El chef se va a distraer y con tal de hacerte lo que le pides, no le puso el cariño y la dedicación y no sabe lo que él sabe hacer, no dejaste que el chef se expresara libremente y te va a entregar cualquier cosa. Hay que saber llegar a un punto medio, un punto ideal. Yo diría que para los modelos SDXL ese punto ideal es 1, en los modelos Flux también es 1. En general casi nunca necesita subir estos valores. Luego, en el prompt positivo y negativo es muy fácil de entender. Si el mesero apunta, quiero unos huevos omelette, pero sin cebolla, entonces el chef ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Hace los huevos normales, pero no le pone cebolla porque el mesero le dijo que no pusiera cebolla, porque el usuario dijo que no pusiera cebolla. Y luego tenemos los modelos complementarios que ayudan a guiar al resto de componentes en qué es lo que tienen que hacer o en dónde se tienen que enfocar. Tenemos los modelos que son tipo Ultralytics, YOLOF, Segmentation, SAM, David, que son diferentes arquitecturas de modelos que nos ayudan a detectar objetos en una imagen. Esto es para hacer inpainting, que ahorita te voy a enseñar cómo se hace y es muy divertido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú tienes una imagen en donde tienes un cuerpo de una persona y tú quieres cambiar a esa persona por otra cosa diferente o hacer que la detalle porque salió borrosa? Pues necesitarías manualmente en Photoshop ponerte a enmascarar esa persona, ¿verdad? A detallar en dónde está y en dónde no está. Pues tenemos modelos que nos ayudan a eso, que son precisamente estos modelos como Ultralytics, YOLOF y David y SAM y otros. También tenemos modelos de Controller. Estos de Controller nos ayudan a especificarle e ir guiando toda la generación en qué posición deben de estar ciertas cosas o en qué orientación o hacia dónde están mirando. Tú puedes agarrar la pose de una persona, por ejemplo, si me pongo así, puedes agarrar esta misma pose y puedes agarrar también mi profundidad y puedes agarrar las normales de mi imagen y luego generar una imagen que tenga exactamente esa posición, esa estructura o de una persona totalmente diferente pero que esté en la misma posición que yo. Y eso es en general lo que necesitas saber. Vamos entonces a complicar esto un poquito más y vamos con el siguiente paso, que sería inpainting. Para eso vamos a sacar un nodo que se llama inpainting. Nada más escribe aquí inpainting model conditioning. Vamos a ponerle aquí positivo con positivo, negativo con negativo, el latent con el latent, el VAE con el VAE, positivo con positivo, negativo con negativo. Y como puedes ver, esto está funcionando como un punto intermedio entre lo que ya teníamos. Y nos están faltando dos cosas aquí principalmente. Uno que es una imagen y otro que es una máscara. Vamos a darle doble clic y poner este que dice Load Image. Conectamos la imagen con la imagen, la máscara con la máscara y por defecto, no sé por qué siempre me aparece mi cara aquí en estos nodos. Lo cargué una vez y ya después de ahí ya no la pude quitar. Y vamos a aprovechar que ya tenemos esta imagen.
Tú puedes crear una máscara a partir de aquí. Una máscara es exactamente lo que quieres modificar. Para hacer eso, simplemente dale clic derecho y luego donde dice Open in Mask Editor. Te va a abrir la imagen en grande y vas a poder hacer diferentes cosas. Vamos a pintar, por ejemplo, el área de mis ojos. A ver si nos podemos poner unos lentes. No importa que tu dibujado no sea muy preciso y le das en guardar. Ahora sí, vamos a pedirle Modern Glasses Immense. Ahorita te voy a explicar qué es este valor de denoise. Le damos play y vas a ver que va a ser algo muy mal. Bueno, lo hizo aparentemente bien, pero me cambió por completo los ojos y no queríamos eso. Entonces, ¿cómo puedes controlar qué tanto cambia la imagen original? Simplemente con este valor de denoise. Si la pones en 1, significa que el 100% de los píxeles originales van a ser diferentes. Si tú le pones, por ejemplo, .25, significa que solamente el 25% de los píxeles van a ser diferentes. Si generamos esto, vas a ver que ni siquiera me va a poner los lentes porque el 25% no alcanza a ser suficiente para cambiar la imagen y que me ponga unos lentes. ¿Ves? No hizo de hecho casi nada. Vamos a probar con .85 a ver qué hace. Parece que ahora sí lo está haciendo, pero de todas formas me está cambiando los ojos. Ahí está, ya lo hizo regularmente bien, aunque definitivamente ese no soy yo. Podríamos hacer algo para quitar la máscara de mis ojos. Le damos clic derecho y Open in Mask Editor. Vamos a bajarle la opacidad de la máscara para poder ver lo que estamos haciendo. Ponemos el borrador y decirle que me conserve exactamente los mismos ojos y ampliar un poco la máscara para que tenga más libertad de crear esos lentes. Ahora sí le damos en Save, Run y listo. Como puedes ver, lo hizo de forma regular. Para mejorar estos resultados hay otras cosas mucho más avanzadas que puedes hacer, pero te va a servir generalmente para la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera generar una imagen de cualquier cosa o de una persona en una posición ya predefinida? Para eso descargué la imagen de este bailarín. Vamos a cargar la imagen del bailarín justo aquí. Ya la tenemos cargada y vamos a agarrar la pose de este personaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a darle doble clic y vamos a buscar esto que dice Open Pose. Es muy posible que a ti no te aparezca. También tenemos otra opción que se llama Estimator y es este que dice DW Pose Estimator. Si no te aparece, para que te aparezca, te tienes que venir aquí a donde dice Manager, darle en donde dice Custom Nodes Manager y aquí puedes instalar nodos o plugins para ConfigueUI para que pueda hacer cosas que nativamente no se pueden. Aquí vas a buscar ControlNet y te recomiendo que siempre los organices por cantidad de estrellas en este botoncito de aquí para que te aparezcan hasta arriba los que mejor ha puntuado la comunidad. Instala este que dice ConfigueUI ControlNet, se instala muy fácil, simplemente le das clic en el botón negro que dice Install y luego le das en donde dice Back y Restart. Una vez que ya se reinició el ConfigueUI, simplemente recargas la página con este botón de aquí y ya deberías de ser capaz de poner este que dice Estimator. Lo pones, cargas la imagen y ahora vamos a ver qué nos está devolviendo esto. Pon otro nodo que se llama Preview Image, lo conectas, das clic derecho, Q Selected Output Nodes o también puedes darle play a todo, pero como nada más quiero que haga esto, le doy clic ahí y ya me sacó exactamente la pose como con el esqueleto de este personaje. Puedes ver que detecta incluso las manos, la cara y demás. Esto nos va a ayudar a influenciar al ControlNet para que la imagen resultante sea muy parecida a esta. Vamos a meter esta imagen en un controlador de ControlNet. Vamos a necesitar este nodo que se llama Apply ControlNet y de nuevo esto va a ir intermedio. Podemos usar uno de los dos, OIM o ControlNet. También se pueden usar los dos al mismo tiempo, pero eso es más avanzado. Entonces vamos a sustituir esto, vamos a conectar positivo con positivo, negativo con negativo. Este lo vamos a deshabilitar temporalmente. Para deshabilitarlo lo seleccionamos, le damos control más B de burro, ponemos el BAE y como ves nos están faltando dos cosas, nos están faltando la imagen y el modelo de ControlNet. La imagen la vamos a sacar de aquí, de donde nos está dando la pose. Lo conectamos y el modelo de ControlNet lo vamos a sacar. Si tú arrastras esto a la izquierda y lo sueltas, te va a decir exactamente cuáles son los nodos que puedes conectar. Vamos a poner este que dice ControlNet Loader y ya podemos cargar un modelo de ControlNet. Es muy probable que tú no lo tengas. De hecho, no lo vas a tener, no tendrías por qué tenerlo. Entonces te vienes a Google y vas a buscar. También el link va a estar en la descripción de este video, pero puedes encontrar cualquier modelo si buscas en Google ControlNet SXL Union Pro
y aquí tenemos el que nos interesa. Este modelo, como puedes ver, es capaz de detectar y saber gestionar cualquier tipo de imagen de ControlNet, sea de profundidad, de Cani, que se llaman estos, de normales, que son estos de aquí, etc. Entonces, dale aquí en donde dice Files and Versions y vas a descargar específicamente este de aquí. Yo te recomiendo el que dice Pro Max, este de aquí. Y cuando lo descargues hay que cambiarle el nombre. Le vamos a poner este nombre de aquí, porque si no se lo cambias se te va a confundir después con otros proyectos, otros modelos que tengas. Lo descargas y este lo vamos a poner de nuevo en una carpeta muy específica. Tiene que ser en tu carpeta de ConfigueUI, Models y luego en donde dice ControlNet. Si no tienes esa carpeta de ControlNet, créala. Lo descargas y cuando lo descargues le cambias el nombre por este de aquí y que diga Pro Max para que tú sepas que es la versión Pro Max, porque hay uno más ligero y uno más pesado. Yo ya lo tengo aquí. Si yo busco Pro Max, aquí lo tengo. ControlNet Union SDXL 1.0 Pro Max es este de ahí. Vamos a ir ampliando esto para que no te revuelvas. Este temporalmente lo voy a mandar para acá para que sepas que no tiene nada que ver actualmente. Listo, ya está un poco más claro. Y podemos controlar con qué fuerza o con qué intensidad esta imagen va a guiar a la generación. Vamos a ponerle aquí en el prompt nada más un chimpancé usando un tutú. Tenemos estos tres valores que significa fuerza, inicio y final. Como puedes ver, tenemos 40 pasos en la generación. Si tú le pones en inicio 0, significa que va a empezar desde el principio a controlar la generación, que es lo que queremos. Y si le pones 1 en el final, significa que durante los 40 pasos completos va a controlar esta generación. Esto puede no ser conveniente en la mayoría de los casos porque luego las imágenes salen muy feas. Yo te recomiendo que solamente lo guíe durante los primeros 10 o 20 o 25 pasos. Entonces vamos a ponerle 0.5 para empezar, para que solamente lo guíe durante 20 pasos, o sea el 50%, o sea 0.5. Y en fuerza vamos a bajarle a 0.75. Generalmente valores muy altos suelen dar malos resultados. Entonces vamos ahora sí a darle play. Fíjate qué bueno que me pasó esto. Me está faltando esto porque tengo la imagen latente desde acá arriba y necesito una imagen vacía porque ya no quiero que esté influenciada por la imagen original. Entonces vamos a darle aquí en donde dice empty, lo mismo que ya teníamos antes, lo ponemos aquí y listo. Ahora sí generar. Como puedes ver, me hizo correctamente el chimpancé usando un tutú, pero lo que no me hizo fue la posición. Entonces vamos a utilizar otro ControlNet que es el depth. Entonces damos doble clic y ponemos depth. Si no tienes esto, sí lo deberías de tener porque ya instalaste los nodos. Usa este que dice depth NV2. Vamos a conectar la imagen original aquí, quitamos este y la saliente la ponemos aquí para que veas exactamente qué es lo que nos está generando esta imagen. Nos está generando la profundidad, ¿ves? Entonces vamos a ponerlo aquí en imagen y ver ahora qué nos genera. Como puedes ver, ya tenemos al chimpancé en la misma posición, aunque está un poco raro, ¿no? Eso es precisamente por los valores del peso. También la imagen es muy pequeña, vamos a ponerle 1024. Vamos a ponerle un peso de 0.45 y que termine en el 0.45. Generar. Se genera con control enter. Y listo, ahora sí tenemos una mucho mejor imagen. ¿Cómo ves? Ya sabes usarlo de forma muy básica. Son ejemplos absurdos, pero por ahí se empieza. Cosas más avanzadas vamos a verlas en el futuro y podemos llegar a resultados muy, muy, muy buenos. Incluso a ganar dinero de esto, pero de la forma real, no como te están diciendo cientos de videos actualmente en YouTube. Eso fue todo y tú y yo nos vemos en la próxima. Chao.